Una vez más con ustedes en Ellas Líderes Podcast, otra vez con Isabel Justiniano, Paula Justiniano, compartiendo de un tema que nos había quedado pendiente o la continuación de un episodio anterior en el que hablamos sobre la intimidación. Y esperamos que lo puedan ver para poder enganchar con lo que hoy vamos a conversar, porque queremos hablar de que el orgullo, descubrimos que es aquello que sostiene y le da poder a la intimidación en nuestras vidas. Entonces, básicamente o centralmente, vamos a hablar del orgullo y qué sucede, de dónde viene, a qué nos lleva el orgullo. Sí, yo creo que es importante, ¿qué tal Jimena? ¿Qué tal Paula? Y bienvenidos a todos al podcast. Pero decía que importante es que nosotros podamos descubrirlo porque siempre el orgullo está camuflado. Y es la raíz de nuestros problemas, no porque nosotros lo digamos, sino porque la Biblia lo dice. Y que el orgullo precede, dice, a toda caída. Así que creo que a lo largo de nuestra vida debemos pedirle a Dios que lo descubra el orgullo, porque está camuflado, siempre va a estar ahí y sutilmente siempre nos va a estar desviando. Cuando lo vencimos en un área, va a aparecer de otra manera, se va a camuflar en otra faceta de nuestra personalidad, porque es parte también del género humano y de este ego que siempre está con nosotros, ¿no? Pero sí es importante descubrirlo. Y en relación a la intimidación, lo que estaba diciendo Jimé, sí, porque claramente el orgullo es la base de esa autoprotección que se levanta en nosotros cuando viene la intimidación. No queremos perder, no queremos ser expuestos, no queremos pasar vergüenza, no queremos experimentar ese fracaso. Eso que escuchamos y esa sombra que viene sobre nosotros nos lleva también a tratar de protegernos con respecto a esa persona, sus opiniones, y en fin, por ahí va la cosa, ¿no? Por eso es que la raíz es el orgullo. A veces es un poco difícil de encontrarlo, como por ejemplo, también algo que sobre lo que podemos conversar ahora, es que el orgullo está en la base de los problemas de autoestima. Y el orgullo es la base de los temores. Pero uno piensa que es todo lo contrario, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado. Sí, así que bueno, yo les lanzo todas estas ideas. Eso está súper bueno de poder a enseñar, a conversar ahora tal vez, o darle a conocer a las personas que nos miran, porque cómo es que la baja autoestima se sostiene en el orgullo, por ejemplo, cómo es que los temores se sostienen en el orgullo, porque generalmente tenemos un concepto acerca del orgullo, esta cara del orgullo que se sobrepone, que quiere sobresalir o que, ¿me entienden? Pero en este caso estamos hablando de tal vez situaciones en que más bien vemos personas temerosas, inseguras, como decías, con baja autoestima. ¿Cómo puede ser que haya orgullo ahí? Más bien parece es lo opuesto de orgullo, porque si así me pasé yo gran parte de mi vida pensando que era humilde. Jamás. Claro, o sea, alguien con baja autoestima. Muy insegura. O sea, más bien es todo lo contrario a orgullo, porque esa persona tiene precisamente baja autoestima. Entonces, ¿cómo es que hay orgullo ahí? Y está en eso que mencionaba, ¿no? Y por eso qué bueno que lo conectamos con esa idea de la intimidación, porque está relacionado con este sentido de autopreservación y de autoprotección. Y cuando hablamos de autopreservación y autoprotección, ¿qué es lo que estamos protegiendo? El ego, el yo, mi imagen. El yo, tenemos miedo a que nuestra imagen sea afectada, tenemos miedo a pasar vergüenza. ¿Acaso la autoestima no se sostiene también en ese sentido de incompetencia, en ese bajo concepto que tenemos de nosotros mismos, que a la vez nos lleva a una desconfianza de nuestras capacidades? Y entonces ahí es donde la timidez también, sin querer meternos también en asuntos que tienen que ver con lo psicológico, pero hablando de lo espiritual, sí, el orgullo está detrás. Y vemos, por ejemplo, en Jesús. Jesús era una persona que dice que no trató, incluso siendo Dios, no se autoprotegió. Cuando Pedro le dijo, no vayas a Jerusalén porque te van a matar, él dijo, apártate de mí, Satanás. Porque él tenía una misión que cumplir y esa misión no era autopreservación. La misión era cumplir el objetivo, el propósito que Dios le había dado, ¿no? Y algo que también habíamos hablado anteriormente es de que
como ya es un hábito esta autoprotección, porque desde que nacemos nos estamos protegiendo. Es humana, ¿no? ¿Cuál es el camino para ir en contra de eso? Es actuar en el espíritu contrario a lo que me ha llevado siempre, pero no es algo tan fácil. No. Pero sí, creo que en el momento en el que sucede, cuando nosotros desarrollamos una autoconciencia de qué es lo que me afecta a mí, de qué es lo que me ataca a mí, qué es lo que siempre viene y me visita, ¿no? Mejor quédate callada porque así te defiendes mejor. Y en realidad lo que no quiero es dar mi posición porque tengo miedo a lo que piensen de mí, porque puede ser muy contrario a lo que el resto dice. Sí, entonces, un temor a la persona, a lo que te pueden decir, ¿no? Y es en ese momento donde, en mi caso, cuando viene ese pensamiento, mejor no digas nada porque pueden decir o pensar esto de vos. Entonces me he dado cuenta, porque ha sido también una práctica, que le digo al Señor, es que lo tengo que decir o no. ¿No? Entonces lo digo. Ahora, ¿cómo lo dices? ¿Cómo lo hablas? Con la gracia, con el tacto, pero el confrontar, el enfrentarte a eso, mejor dicho, creo que nos alivia mucho en el momento de querer guardar nuestra apariencia o nuestra imagen, ¿no? Ahora, repito, no es algo fácil de hacer, pero algo que me ha ayudado mucho en cuanto a lo que puedan pensar de mí o creer de mí es algo que usted misma me lo comentó, que creo que viene de una canción, no sé. Dice, nada que ganar, nada que perder, nada que mostrar. Nada que probar. Nada que probar. Como un lema, ¿no? Como un lema. Eso me ayudó muchísimo porque, digo, ya estoy aquí y me han pedido cosas que tengo que hacer o que tengo que compartir. Y viene como una avalancha, ¿no? ¿Qué te pusiste hoy? Te maquillaste, o sea, un montón de cosas que hablan de qué dirán de mí. Y eso está alimentado, obviamente, por mi ego, mi deseo de quedar bien. Sí. Y entonces es como que empiezan a caerse esas cosas cuando le digo, Señor, no tengo que demostrar nada a nadie. Y si me equivoqué o si cometí un error, ¿qué voy a perder? Me ayuda mucho esto, ¿no? Porque creo que necesitamos ir, creo que esto está fundamentado en la palabra, estas frases que como lemas, pero tenemos mucha palabra de Dios. Puedes de repente, Paula, ayudarme con esto, porque hay mucha palabra de Dios que nos lleva a actuar en el espíritu contrario a lo que nuestra humanidad, nuestra alma nos dice sobre esta autoprotección, ¿no? Sí, yo creo que sí, o sea, todo en la palabra, todo lo que decía el discípulo, ¿no? Todo, la manera que, o sea, incluso creo que la manera en que Jesús nos invitó a seguirlo, ya nos daba una pauta de lo que se iba a requerir para eso, ¿no? Que era realmente un tema de renuncia en primer lugar. Entonces, a veces, claro, estamos hablando de cosas que es una lucha entre la mentira y la verdad, muchas veces, pero hay una acción que se requiere de nosotros de despojarnos también, porque puedo tener yo todas las verdades del Señor, pero sin querer soltar las mentiras, o sin querer soltarme a mí misma, digamos, porque eso conlleva una pérdida de mi parte que obviamente afecta a mi ego. Estamos hablando del orgullo, del ego, de mi yo. Entonces, a veces ese es el problema. Y claro, muchas personas que necesitamos venir al conocimiento de la palabra de Dios y experimentar el poder de libertad que trae la palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, en el espíritu, cuando la verdad de Dios es declarada sobre nuestras vidas, o nosotros venimos al conocimiento de, wow, esto dice Dios acerca de mí, digamos, ¿no? Acerca de que nosotros podemos, de que el Espíritu de Dios está en nosotros, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿me entienden? O sea, y podemos citar todas las palabras, pero hay algo que a veces impide, porque también tantos cristianos conocen la palabra de Dios y sin embargo viven esclavos de esto que estamos hablando, de la intimidación, de todos sus síntomas o gobernados por el orgullo, digamos, ¿no? Entonces me hace pensar de que en realidad hay una necesidad muy profunda de nosotros de despojarnos en primer lugar y de renunciar
a incluso el sistema del mundo, lo que el mundo nos dice acerca de nosotros mismos, pero aquellas cosas que tal vez en realidad nosotros sostenemos dentro nuestro, ¿no? Y son esas cosas que tal vez incluso nadie conoce, por ahí ni siquiera son de mi propio conocimiento y solamente Dios para revelarme, pero hay algo dentro de mí, llámese orgullo, con diferentes caras, diferentes facetas, que no me deja soltar. No me deja soltar, renunciar, morir a mí misma. Hablamos un poquito de esto en el anterior episodio, precisamente sobre la intimidación también, para que pueda funcionar la palabra de Dios. Eso yo creo que es también clave, ¿no? El tema es que a veces también, tal vez es falta de conocimiento, pero a veces también no estamos dispuestos a pagar el precio. Sí, y también tiene que ver con intimidad con Dios, ¿no? Porque la forma en que nosotros podemos captar la profundidad de nuestros motivos, porque el problema son las motivaciones. Porque la mayoría de los creyentes sí, claro, disfrutamos, memorizamos y hablamos lo que dice la palabra, y que implica que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por la gracia de Dios soy esto y soy aquello, y entonces estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, todo está debajo de nuestros pies, y todo eso es verdad. Pero el sistema de contrapesos, para que eso no sea también orgullo espiritual y espiritualización de nuestro ego, por decirlo de alguna manera, me estoy inventando, el sistema de contrapesos viene de la profundidad con que la palabra de Dios penetra en nosotros, y dice la misma palabra, valga la redundancia, dice que la palabra es como espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, discierne las motivaciones y separa el alma del espíritu. Entonces, creo que ahí está lo que estabas mencionando, Paula, en la problemática de cómo podemos lidiar con eso. Porque también hay un tipo de amor propio evangélico, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, soy la princesa de Dios, ¿no es cierto? Las mujeres por acá, por allá, pero en realidad no eso no contrapesa con una radiografía profunda que solo el Espíritu Santo puede hacer de nuestros motivos y el por qué hacemos lo que hacemos, porque ahí está eso que decías, ¿no? De cuidarnos a nosotros mismos, y porque la palabra, por ejemplo, dice, el que quiera ganar su alma, ¿cómo es? La perderá. La perderá. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, dice Jesús, la ganará. Así, ese es el tema. Entonces nosotros estamos en la autopreservación. Estamos en contrarruta. Normalmente. Ahora, es fácil caer en el engaño porque sinceramente la palabra te habla de tu identidad. Y es verdad que todas las cosas que están determinadas para la vida de la piedad aquí en la tierra, es decir, la vida con Cristo y la vida de funcionamiento en la iglesia, ya nos han sido dadas por su divino poder. Y eso nos da la posibilidad de compartir la naturaleza divina, dice. Estoy parafraseando versículos. Y entonces nos cuesta a veces lidiar con eso y ver que esa máscara cristiana y evangélica que nos ponemos está cubriendo también un orgullo no tratado. Porque el problema del orgullo es que no se ha tratado. Porque toda la vida nos va a molestar. O creer que porque lo trataste una vez ya lo tenés controlado, ya murió para siempre. Ya murió para siempre y no vas a lidiar con eso más y ya hiciste tu tarea. No, porque también ese es un tema de que a veces creemos, y el tema del morir a nosotros mismos, lo que nos dice la palabra, esa es la receta realmente para el orgullo, ¿no? Entonces, sí, pero la mala noticia es que resucita todo el tiempo. Sí. Resucita a veces, y no todos los días, a veces puede ser cada minuto. ¿No? Entonces realmente necesitamos una revelación de esto, ¿no? También, y para mí realmente es la vida con Cristo. En realidad, ¿no? El Señor dijo, si quieren seguirme deben tomar su cruz. Es interesante porque cuando yo pensaba esto, no sé, tal vez no lo que vemos, ¿no? La película de Jesús es ese momento en que le pide a un hombre en la multitud tomar su cruz que cargue la cruz de él en camino, ¿no? Al Calvario. Y yo, cuando yo escuchaba esta palabra que Jesús decía, toma tu cruz y sígueme, yo me imaginaba eso. Era una imagen, pero realmente me faltaba un entendimiento de lo que esto significaba. Y cuando ya empiezo, a caminar estas cosas con el Señor y el Señor tratando estas cosas en lo profundo de mí, la palabra, digamos, revelando mi corazón, ¿no? Y separando y haciendo un discernimiento, ahí me doy cuenta de que a lo que se refería el Señor en esas palabras era esto.
el morir a nuestro orgullo, morir a nosotros mismos, morir a este derecho tal vez o necesidad de preservación o cualquiera de los otros argumentos que sostienen, digamos, ¿no?, esto en nuestras vidas, para que podamos seguirlo y la vida de Cristo esté en nosotras, ¿no? Entonces, en realidad estamos hablando de la vida cristiana. La vida cristiana, ¿qué es ser cristiano? Es un seguidor de Jesús. ¿La vida cristiana normal? La vida cristiana que debería ser normal, pero la cristiana real, profunda, ¿no? O sea, la vida cristiana no es una vida, digamos, simplemente como decías, de saber los versículos y declarar y ponerlo en mi estado en Facebook o lo que sea, digamos, y saberlo de memoria, sino que es realmente en vivencia profunda e íntima con el Señor, dejar que esa obra de Él sea activa en mi vida y resulta en esto. Toma una muerte a mí misma, pero el resultado es la vida de Cristo en mí, ¿no? Y cuando eso ocurre, la intimidación pierde poder y todas estas demás otras cosas. Porque ahí se agarraba, digamos. Exactamente, entonces este es el... Por ejemplo, si ya no tenemos imagen, o sea, si realmente no tenés imagen que cuidar... Lo de la canción. O sea, no te va a interesar qué es lo que digan los demás, porque si ya no tenés imagen. Pero como sí tenemos una imagen que cuidar, entonces ahí estamos preocupados por lo que dicen los demás, por no queremos decir lo que Dios dice que tenemos que decir, y ahí estamos lidiando con aquello también. Y algo que creo que con lo que dice Paula es que va a resucitar todo el tiempo. O sea, todos los días tenemos que renunciar, morir, traer la verdad que ya ha sido revelada para nosotros. Por ejemplo, cuando yo leí este pasaje que dice... nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ya, quédense en su casa, no hagan nada, ni piense siquiera. Algo así. No sigas los deseos de tus ojos, los deseos de tu carne, los deseos del mundo, sino conoce más al Señor. Y eso es trabajar el carácter de Cristo en nosotros, en nosotras. Entonces, cuando nosotros hablamos de carácter, estamos entendiendo que es eso sólido que puede sostener los dones, los talentos, los llamados, la vida diaria, los desafíos, todo el tiempo, porque Cristo está formándose en mí, todo el tiempo, con mis decisiones por Él, con mi intimidad con Él, con la decisión que tomo de morir a mi derecho en ciertos momentos donde ahora más que nunca decimos, no, la mujer la mujer nadie la detiene, no tienen por qué callarla, no tienen... Y no se trata de género, la palabra no habla de esto para ustedes hombres y esto para ustedes mujeres, sino que ese espíritu de Dios en nosotros, trayendo verdad, humildad, sencillez de corazón, es para todos. Y ahora, de alguna manera, que estábamos hablando antes de entrar a este episodio, está muy en boga hablar del amor propio, de todo lo que tienes derecho a hacer, a tener y a decidir aún sobre tu propio cuerpo. Entonces creo que solamente eso está alimentando el orgullo en este tiempo. Alimenta mucho nuestro orgullo. Aún como cristianas podemos estar alimentando nuestra alma de estos pensamientos que suenan bonitos, que suenan muy buenos, positivos, pero están alimentando al final nuestro orgullo y aplacando o entristeciendo la vida de Cristo en nosotras, ¿no? Sí, porque incluso el mismo término, ¿no? Amor propio. Si cabalmente estamos hablando que el amor propio nos lleva a la autopreservación, y la autopreservación lo que preserva es el ego, y el ego es la carne, y la carne se opone al espíritu. Entonces es, no diré matemática simple, pero sí algo por el estilo, ¿no? Entonces necesitamos que Dios nos traiga revelación, que en realidad lo que requiere nuestro ser para funcionar de acuerdo a lo que Dios espera no es amor propio así per se, tal cual el nombre lo indica, sino lo que necesitamos es conocer la identidad en Cristo, conocer quiénes somos en Cristo Jesús, y eso es lo que debiéramos amar, lo que somos en Cristo Jesús, la vida de Él en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros y todas las posibilidades que surgen de aquello, ¿no? Pero es tal cual usted dice, ¿no? Siempre estamos moviéndonos de extremo a extremo, ¿no? O nos vamos al extremo ya de sí, hablamos de verdades, pero las unimos con cosas que no tienen nada que ver, o nos vamos al otro extremo que no creemos en lo que Dios ha puesto en nosotros. Y por lo tanto,
los de este lado parece que nos asociamos con Dios, pero en realidad nos estamos inventando. Y los de este otro lado, por decirlo de alguna manera, no pueden asociarse con Dios para hacer lo que Dios espera que hagan. Creo que ahí hay algo que me gustaría que conversemos un poquito. Es esa falsa modestia o esa falsa humildad también, que al final es orgullo, ¿no? Sí. Pero que es también una pared que levantamos para protegernos, que es yo no puedo, no soy capaz, lo contrario a lo que hace un momento decíamos de yo puedo, yo lo puedo todo. Ahora es yo no nací para eso. Ya vamos al otro lado, digamos, ¿no? A subestimar, pero de... Sí, lo que Dios ha puesto, ¿no? No honestamente, digamos, ¿no? Me gusta este pasaje, quería leerlo, sobre Timoteo, que le dice... lo perdí. Lo tenían, pero habla de que él era sincero. Todos buscan, aquí está, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, habla de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y dice, Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, le dice, porque él no busca lo suyo propio. O sea, era una persona joven, pero honesta y sincera en su accionar, en su hablar, en su interés. Y había algo que no era fingido, había algo que era honesto, que seguramente como todo joven o toda persona falla, pero estaba Jesús en su vida. Y eso hacía que hablen muy bien de él. No era, él hacía lo que tenía que hacer, pero no era falsa modestia o no era... orgullo camuflado, era sinceridad, aunque podría uno equivocarse, pero sinceramente no era mi intención, pero pido perdón. O sea, ese filtro que nosotros tenemos de la palabra, que nos hace reconocer cuando hemos fallado y abiertamente decir, tenés razón. A mí me ha costado, por ejemplo, en el diálogo con algunas personas, con las personas con las que estoy constantemente, sí fallé y me dicen, pero es que te equivocaste o esto no está bien. Y lo primero que quiero hacer es justificarme. En mi mente está, no voy a dejar que me diga esto, ¿no? Pero el Señor viene a mí y me dice, simplemente renuncia. Morí y termino diciendo, tenés razón. Pero mientras digo, tenés razón, está vaciándose mi alma. O digo, sí, creo que sí, por lo menos creo que sí, ya es algo en lo que estoy internamente batallando, pero es una lucha diaria y me gusta Timoteo como un ejemplo de que él era transparente, ¿no? Sí, pero obviamente es un proceso llegar hasta ello, ¿no? Sí. Porque todos pensamos que somos honestos y transparentes hasta que Dios dice lo contrario. Cuando Dios dice lo contrario, ahí recibimos sorpresa, no había sido así, ¿no? Porque hay áreas ciegas de nuestra vida que Dios nos tiene que revelar, ¿no? Siempre, ¿no? Para mí fue una sorpresa en los años identificar o tener que ponerme de acuerdo con Dios en que sí el orgullo me gobernaba, ¿no? Y que era algo que Él estaba dispuesto a destruir todo el tiempo. Fue difícil, pero fue bueno. Es más, yo aprendí en el tiempo que muchas de las, ¿qué puedo decir? Ataduras o pecados, incluso que venían de generación en generación o de formaciones de mi personalidad, estaban sostenidas por el orgullo. Y que Dios estaba dispuesto a que toda situación que yo enfrente, especialmente las difíciles, y eso tiene que ver con la formación del carácter que usted mencionaba, que Dios estaba decidido a usar eso para quebrantar el orgullo, porque el orgullo era lo que sostenía los pecados, y el orgullo era el que sostenía, esto también es profundo, las heridas. Wow. Y entonces por eso es que el orgullo está detrás. Y se camufla, ¿no? Pero sí, decía esto que usted menciona, de ser honesto es difícil. Sí. Pero creo que si empezamos todos asumiendo que sí tenemos orgullo. Para empezar. Y que no es solamente esta persona prepotente la orgullosa, sino vos también que tenés esa humildad y todo siempre bien. Y ahí ya abrir nuestro corazón y decirle al Señor,
mostrame, ¿no? ¿Dónde está el orgullo, no? Pero yo pienso que ustedes también, como yo, le han visto la fea cara del orgullo en muchas ocasiones, ¿no? Sí, yo creo que también tiene que ver mucho con acerca de qué somos conscientes, ¿no? Porque cuando hablamos de hablando de la intimidación, que fue como empezamos esta conversación, y el tema de esta necesidad o sentir de autoprotegernos, digamos, ¿no? Y demás, habla de una conciencia de nosotros mismos, ¿no? Obviamente sostenida en el orgullo, ¿no? Pero no estamos conscientes de nuestro interior, no estamos conscientes tampoco de lo espiritual, ¿no? Es como una conciencia más un poco exterior, de cierta manera, e interior, pero hasta un nivel no más que no es profundo, ¿no? Porque no podemos, no logramos identificar las raíces, ¿no? Y la raíz del orgullo, que es lo que es la premisa de hoy, ¿no? Que el orgullo es la raíz que sostiene tantas de estas cosas en nuestras vidas, todos los males, podemos decir, ¿no? Entonces realmente necesitamos volvernos conscientes, pero ya no de nosotros mismos de la manera en que lo hemos estado haciendo, sino poder pedirle al Señor que nos ayude a tener una conciencia espiritual en primer lugar, pero conscientes a la luz del Espíritu de nuestro mundo interior, ¿no? Porque también es necesario que nosotros podamos permitirle al Espíritu Santo, al Señor Jesús, trabajar esto en nuestras vidas, porque también llega un momento en que podemos decir, ok, miramos este podcast, buenísima la conversación, tal vez me doy cuenta o ya me voy a animar hoy a decir, sí, sabes que hay orgullo en mi vida, ¿no? Pero hasta que yo no estoy, está buena esa conciencia, es un primer paso, sí, claro, es una buena noticia, ¿no? Pero hasta que yo no estoy dispuesta a realmente en la profundidad de mi corazón dejar entrar al Señor y trabajar eso en mi vida, que requiere de mí una humillación profunda, una rendición de mis derechos, una muerte al yo, a mi ego y a esta necesidad de autoprotegerme o cuidar mi imagen, no va a haber un cambio profundo y una victoria constante o a la larga en esto, porque estamos hablando de algo a lo que vamos a batallar toda nuestra vida, ¿no? Entonces sí necesitamos volvernos más conscientes, ¿no? Y otro tipo de conciencia, ya no esta autoconciencia que más bien me ha llevado a preservarme a mí misma, ¿no? Y preocuparme por mí y mi imagen o demás, o lo que sea, pero una conciencia ya más profunda, a otro nivel espiritual, que también me hace consciente de mi interior realmente, pero luego ya ahí la responsabilidad de tomar pasos de fe y permitirle al Señor arrancar eso de mí o ayudarme a manejarlo a lo largo del tiempo ya de manera más victoriosa, ¿no? Y según los términos del Señor. Sí. Yo diría pasar, sí, perdón, adelante. Sí, lo que quería decir era que, para que no se me escape dentro de lo que decía Paula, que me parece espectacular, es que, ojo, no perdamos de vista el trabajo del Señor para contrarrestar el orgullo, porque para que funcionemos bien en los propósitos de Él, que pura gracia nos ha incluido en sus propósitos, el orgullo le estorba, evidentemente, porque es el ego en funcionamiento y no es el Espíritu Santo. Entonces, atentos todos, atentas chicas, atentas todos, a que Dios va a querer utilizar todas las situaciones para quebrantar el orgullo, porque el quebrantamiento en general es usado para quebrantar el orgullo. ¿Se acuerdan de la historia de Naamán? El general, sí, que tenía lepra, entonces fue a buscar ayuda a este lugar y él, como era un principal ahí donde él estaba, ¿no es cierto?, con todo su séquito, fue a buscar y en primer lugar esperaba que el siervo de Dios lo atienda directamente y mandó a otro, a un segundo. Eso ya le molestó. ¿A qué? El orgullo, ¿no? Y luego le dice, bueno, lo que vas a hacer, te vas a meter 7 veces en este charco, que era uno sucio y donde él estaba, de donde había venido, había unos río espectacular, por decir así. Entonces él dijo, ¿qué es esto? Fue directamente al orgullo de él, que tuvo que aceptar que fue menospreciado, minimizado, no atendido de acuerdo a su posición, y se le mandó a hacer una cosa tan torpe. Él era un general, si le decían anda a la guerra y de enfrentar 3 ejércitos, lo hubiera hecho. Pero le dijeron, métete 7 veces en este charco de agua sucia. Y él se metió 7 veces y dice que salió limpio de la lepra. Me encanta esa historia porque es un ejemplo válido para todos y muchas circunstancias de que el orgullo en primer lugar es una lepra, ¿no? Es una lepra que nos está destruyendo todo lo bueno que Dios ha depositado en nosotros, está robando ese perfil personal que Dios quiere usar, ¿no? Nos está estancando en ese lugar
y con una conciencia profunda de quiénes somos y de qué tenemos y de qué podemos hacer, de lo que merecemos. Quedamos estancados, incluso dentro de la iglesia. Sí, sí. Wow. A eso estoy apuntando, especialmente dentro de la iglesia, porque todo lo puedo en Cristo, Dios me ama, en fin, ¿no? Lo que soy la niña de sus ojos, etcétera, etcétera. Soy cabeza, no cola. Exacto, ¿no? Y yo soy el varón y yo mando acá, y en fin, cada uno puede inventarse, y en realidad incluso estamos usando la palabra, pero Dios puede usar las circunstancias y las va a usar para quebrantarnos de diferentes maneras, aunque no pareciera que estuviera tratando con nuestro orgullo, pero está esperando que nos relacionemos con Él en ese proceso de crisis, de pérdida o de quebrantamiento, y lo que está haciendo es, yo pienso, dándole un golpe al orgullo y aflojando, si es que nosotros respondemos adecuadamente. Esto es clave, ¿no? Sí. Entonces, incluyámoslo todos en esta conversación, porque esa acción que vos mencionabas es en estos sitios, en estos lugares también, Paula, Jimena, y bueno, estemos atentos, ¿no? Porque responder adecuadamente a lo que el Señor está permitiendo en nuestra vida, porque es soberano. acuérdese, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de nosotros. De eso se trata. Sí. Y creo que tanta palabra que hemos hablado, pero algo con lo que me quedo y termino con esto es pasar del conocimiento a la revelación. Y la revelación es en la profundidad. No es simplemente, no está pasando así, aquí arriba en el día a día. Está sucediendo cuando estás por acostarte, cuando nadie te ve. Permitámosle al Señor que traiga esa revelación de nuestra vida. Porque nosotros estamos a veces queriendo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no sucede esto? No, quiero que suceda. Y nos da miedo hacerle ese pedido a Dios. Señor, mostrá qué hay en la profundidad de mi corazón. Pero creo que esa es la manera en la que podemos ser libres del orgullo cada día, porque creo que es cada día. Vencerlo. Recuerden esto, porque no es como que lo vencemos una sola vez, sino que cada día, pero en la profundidad. Y en la profundidad va a tener luego un efecto en lo exterior y va a traer los resultados que van a glorificar siempre a Dios, porque eso es clave, ¿no? Que los resultados y todo lo que sea visible, vamos a hacernos a un lado, porque no es para nosotros, es para Él, ¿no? Así que gracias por estar con nosotras en este episodio de Ellas Líderes Podcast. Esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes. Gracias, Paula, gracias, Pastora Isabel, gracias por abrir su corazón. Y bueno, de eso se trata, y vamos a seguir haciéndolo aquí en este podcast. Hasta la próxima.